¿Alguna vez has visto tu vida y te has sentido como un extraño o una extraña en tu propia historia, atrapado en una rutina sin sentido, mientras una vocecita dentro de ti susurra que estás para algo más grande? Muchas veces nos sentimos así, como náufragos en un mar de caos, arrastrados por corrientes que no elegimos, sin un mapa ni un destino claro. Pero, ¿y si ese caos fuera solo una ilusión? Que cada ola, cada tormenta y cada momento de calma son parte de un patrón perfecto, de un tapiz sagrado de la vida que tu propia alma ayudó a tejer. Esta es la historia de cómo mi amigo Jaime lo descubrió, y es una historia sencilla que esconde quizás la lección más profunda de tu vida. En el corazón de una ciudad de ruidos y prisas vivía mi amigo Jaime. Su vida era el retrato perfecto de la monotonía. El mismo despertador, el mismo café amargo, el mismo tren lleno de gente que lo llevaba a una oficina donde los días se mezclaban uno con el otro, sin dejar rastro de una ninguna experiencia nueva. Sus conversaciones eran ecos de frases vacías sobre el clima y sus relaciones lazos superficiales que no llegaban a tocarle el alma. ¿Te suena? Jaime, por las noches, se sentaba en la azotea de su edificio a tomar un té, mirando el laberinto de luces de la ciudad, y un vacío profundo lo invadía. Sentía que su vida era un montón de pedazos sueltos, fragmentos de un puzzle roto que ya no creaba ninguna imagen clara. No había alegría, pero tampoco una tristeza profunda. Solo un desierto gris, una ausencia de color que pesaba cada vez más. ¿Esto es todo?, se preguntaba mientras su reflejo en la taza de té le devolvía la mirada de un desconocido. Lo que Jaime no sabía es que su alma estaba a punto de responderle. No con palabras, sino con un sueño que le revelaría el secreto más grande de su existencia. Jaime sentía que su vida era una línea recta, sin sorpresas y sin alma. Estaba perdido en el ruido del mundo, incapaz de oír la música de su propio universo. Pero esa noche algo cambió. Mientras dormía tuvo un sueño que fue diferente. Se vio arrastrado a un silencio absoluto, a un vacío cósmico de un negro purísimo. Se sentía flotar en la nada, sin cuerpo, solo como una conciencia. Y de pronto, desde el centro de su ser, nació un diminuto punto de luz, un nudo inicial, vibrante, de potencial. Ese punto, como una gota de tinta dorada, empezó a extender un hilo de luz. El hilo danzaba en el vacío con inteligencia propia, girando y doblándose para encontrarse a sí mismo, creando un bucle y luego otro y otro más. Los hilos se multiplicaban, naciendo de ese punto original y cruzándose en ángulos perfectos y curvas suaves. No era un enredo caótico, era la creación de un patrón, una geometría viva que crecía ante sus ojos. Vio un hilo de azul profundo que era una tristeza de su infancia, y cómo un hilo rojo vibrante, una pasión de su juventud, se cruzaba con él, no para borrarlo, sino para darle una nueva profundidad al diseño. Cada hilo era una experiencia, una emoción, una decisión. Y todos juntos formaban un tapiz complejo y de una belleza que lo dejó sin aliento. En el centro, una figura de luz manejaba los hilos, no con esfuerzo, sino con la gracia de un director de orquesta. Era el tejedor de formas. Y en el sueño, Jaime sintió una conexión innegable con él, como si viera a su propio ser superior, olvidado hace mucho tiempo. Jaime despertó con el corazón desbocado y la imagen del tapiz de luz grabada en su mente y en su cuerpo. El caos de la mañana, el ruido del tráfico, la gente empujando en el andén ya no parecía lo mismo. De repente empezó a ver. Veía los patrones hexagonales en las grietas de la acera que le recordaban a un panal. En el atasco, los coches ya no eran un caos, sino ríos de luz que se entrelazaban en una coreografía compleja.
Las conversaciones en la oficina no eran solo ruido. Eran hilos de sonido tejiendo una textura única. Sentía que estaba al borde de una revelación gigante. Pero el significado completo se le escapaba como arena entre los dedos. Empezó un diario donde dibujaba las formas que veía. Las espirales en las hojas de los árboles, la proporción áurea en la concha de un caracol, los fractales en las nubes. Se dio cuenta de que el universo entero estaba escrito en un lenguaje geométrico. Y por primera vez sintió que su vida, con sus eventos aparentemente al azar, también podía ser parte de ese lenguaje secreto. La soledad que lo había perseguido por años se transformó en una sensación de conexión con todo. Ya no se sentía como una pieza rota, sino como parte de un rompecabezas cuyo diseño final todavía no alcanzaba a ver. Su angustia se convirtió en curiosidad y el vacío en una espera llena de expectación. Sabía que la respuesta estaba cerca. ¿No has sentido a veces que el universo te manda señales? Pequeñas coincidencias, patrones que se repiten. Esa sensación de que hay algo más debajo de la superficie. Si crees que no somos víctimas del azar, sino co-creadores de nuestra vida, escribe en los comentarios «Yo soy el tejedor», porque reconocerlo es el primer paso para empezar a tomar los hilos en tus manos. Una tarde, impulsado por esta nueva forma de ver, Jaime no volvió a casa. Caminó hasta un parque, se sentó bajo un viejo roble y cerró los ojos, buscando esa quietud de su sueño. Respiró profundo y con cada exhalación sintió que se despojaba de las etiquetas de su vida. El empleado, el ciudadano, el hombre solitario. Y entonces regresó, no al vacío, sino a un lugar aún más profundo. Estaba de pie frente a un telar cósmico, infinito. En él, un tapiz brillante se extendía más allá de lo que podía ver. Era la obra de arte más increíble que jamás había existido. Había hilos de oro puro, que eran momentos de alegría, hilos de plata líquida, que eran sus lágrimas, hilos de un gris oscuro y áspero, que simbolizaban sus miedos, e hilos de un blanco luminoso, que eran actos de bondad inesperados. Vio el patrón de su vida entera, desde su primer latido hasta ese mismo instante. Y vio cómo los hilos más oscuros y dolorosos, esos que él tanto había odiado, eran absolutamente necesarios. El hilo negro de una pérdida servía de contorno para que un hilo dorado del autodescubrimiento brillara con más fuerza. El hilo áspero de un fracaso creaba la textura necesaria para que el hilo de seda de una victoria futura se sintiera aún más dulce. Nada sobraba, nada era un error. Entonces miró al tejedor. La figura de luz se giró y esta vez Jaime vio su rostro. Era su propio rostro, pero radiante, lleno de una sabiduría y un amor que no se pueden describir. El tejedor no usó palabras, sino que le transmitió el conocimiento directo a su alma y a su cuerpo. Este tapiz es el diseño que tú mismo elegiste. Antes de nacer, con la sabiduría de tu alma, trazaste este patrón. Elegiste cada reto como una oportunidad para aprender. Cada dolor como el hilo oscuro necesario para dar contraste a tu luz. Y cada relación como un cruce de hilos para entender el amor. No eres la víctima de este tejido. Eres el artista. Y el caos que tanto te preocupaba es simplemente cómo se ve el tapiz por detrás. Ahora te he permitido verlo de frente. Cuando Elías abrió los ojos, las hojas del roble sobre él creaban una red de patrones contra el cielo azul. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no de tristeza, era una lágrima de liberación, de una paz inmensa. Volvió a su vida, pero ya nada era igual porque él había cambiado. El despertador ya no era una tortura, sino la primera nota en la sinfonía del día. El tren lleno de gente era un telar en movimiento, lleno de almas tejiendo sus propias historias, cruzándose con la suya en momentos perfectos. Su trabajo se convirtió en una práctica de paciencia, un hilo de color neutro que le daba estabilidad al diseño. Empezó a ver la belleza en lo imperfecto
y el propósito en cada desafío. Ya no quería escapar de su vida. Quería tejerla con más conciencia, más presencia y más amor. La moraleja es simple y liberadora. El caos que vemos es, en realidad, un orden que nuestra mente no siempre puede comprender. Nuestras vidas no son una serie de accidentes, sino una obra de arte planeada por nuestra alma. Y cada hilo, por doloroso o confuso que parezca, tiene un lugar perfecto en el diseño. Un diseño cuyo único propósito es nuestro propio despertar. Hablando con Jaime, comprendí que quizás el caos en mi vida era también un patrón que esperaba ser reconocido. Quizás esas dificultades que atravesaba eran los nudos que hacen más fuerte mi tapiz. Y esas alegrías, los hilos de oro que lo iluminan todo. ¿Qué pasaría si hoy empezaras, como hice yo, a ver tu vida, no como una lucha, sino como la obra de arte que tu alma está tejiendo con amor? Mira a tu alrededor, mira dentro de ti. Los hilos ya están en tus manos. Gracias de corazón por llegar hasta aquí. Tu camino implosivo siempre es hacia adentro y empieza por uno mismo. No hay que cambiar nada fuera de nosotros.